Bueno, Egunon, buenos días. Nos hemos reunido hoy para leer, para dar conocimiento de la declaración institucional que se ha aprobado por unanimidad en el Senado y que se leerá en el Pleno del Senado, no sé si a lo largo del día de hoy o mañana. Y es una declaración que se ha aprobado para que la cultura no pierda el paso y quede tocada de muerte por la pandemia. Nos acompañan y tengo que decir también que para mí personalmente, como senador autonómico por Navarra y como miembro de Geroa Bai, es un honor presentar a las personas que nos acompañan y a sus asociaciones. Están con nosotros la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española, que nació en 2012 como respuesta a la subida del IVA y que hoy agrupa a 7.000 empresas de las artes escénicas, la música y el cine. En su representación tenemos a Rosa Lagarrigue, que luego hablará. Está también con nosotros Quim Martínez Silva, presidente de la Federación de la Música de España, es música, que agrupa a las principales organizaciones del sector, música en vivo, música grabada, sociedades de gestión de derechos, promotores, etcétera. Nos acompaña también Iñaki Guevara, presidente de la Unión de Actores y Actrices, que acoge a la mayoría de los profesionales de la escena. Y, por último, tenemos también a Sandra Fernández, vicesecretaria de ALE, el Sindicato de Actores Líricos de España, que ha sido muy activo estas pasadas semanas en la reclamación de la cultura como bien esencial y que ha lanzado una campaña de recogida de firmas en change.org. Es verdad que no están todas las asociaciones representadas aquí, pero sí puedo decir sin ningún miedo que, desde luego, la inmensa mayoría del sector cultural está representado. Un sector que aporta el 3,2% del PIB y que da empleo directo a más de 690.000 personas. Y estos son datos recogidos del Anuario del Estado de la Cultura de 2019. La cultura, como decimos en la declaración, además del alimento del alma, es motor de desarrollo e innovación en el ámbito económico y, por lo tanto, está llamada a desempeñar un papel esencial en la recuperación del país. El sector comenzaba a recuperarse de alguna manera de la crisis económica de 2008 y, de repente, tuvimos la pandemia de COVID-19, que ha echado por tierra los esfuerzos por consolidar una actividad económica básica y que, también hay que decirlo, durante estos pocos meses de desconfinamiento ha demostrado ser capaz de implementar las medidas de seguridad e higiene sin que se haya detectado, al menos hasta el momento, y espero que así siga siendo, un solo contagio en sus espacios. Estamos convencidos de que debemos incluir arte y cultura en el marco de la salud, ya que la música, el arte y las actividades culturales en general producen grandes beneficios para nuestro cuerpo y también para nuestras emociones. Y así se ha puesto de manifiesto a lo largo del confinamiento y en el escaso tiempo que llevamos de vuelta a la nueva normalidad. La cultura es un motor fundamental para hacer posible el objetivo de la sostenibilidad en una sociedad que se plantea firmemente un nuevo paradigma social y el objetivo de un planeta mejor. Pero no quiero alargarme más. Los protagonistas hoy son los representantes del sector, pero eso sí, no quiero terminar sin agradecer el talante mostrado por todos los grupos políticos del Senado. Me atrevo a decir que hoy el Senado es más Cámara Alta que nunca. En pleno reñidero político hemos sido capaces de llegar a un acuerdo, a un consenso y aprobar esta declaración institucional, que es algo que, en fin, ya sé que el copyright lo tiene otra persona, pero es algo que a mí me llena de orgullo y de satisfacción. Espero que esta reclamación unánime que hacemos desde la política y desde el sector cultural de declarar la cultura bien esencial sea tenida en cuenta por el Gobierno y, en ese sentido, quiero traer a colación aquí unas recientes palabras del ministro de Cultura en una entrevista publicada este domingo en el Diario Vasco, en la que decía, y cito textualmente: a veces se habla de considerar la cultura un bien de primera necesidad. El ministro decía: yo voy más lejos. Hablo de que la cultura sea un auténtico derecho fundamental, como la educación o la sanidad, también desde el punto de vista constitucional. Señor ministro,
está en sus manos. Estoy convencido de que si se dispone a hacer esto realidad, desde luego puede contar y contará con el apoyo de mi grupo, de Geroa Bai, con el apoyo de todos los grupos que formamos Izquierda Confederal y me atrevería a decir que con el apoyo mayoritario de los grupos, al menos del Senado. Un primer paso para que esas palabras del ministro se hagan realidad es, lógicamente, esta declaración que queremos que llegue al Consejo de Ministros para que declare la cultura bien esencial. Y como decía que los importantes son los representantes del sector cultural, voy a ceder la palabra, en primer lugar, a Rosa Lagarrigue, miembro de la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española. Rosa. Piden comunicación, por favor. Pero sácanos a todos ya, que estás. Yo lo pongo atrás. Aquí de lugar sonreír. Vale. Da igual. Yo también sonrío, pero no sé por qué. No lo hagas con los ojos. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Koldo. Soy Rosa Lagarrigue de ARTE, Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo, y desde la Unión de Asociaciones Empresariales de las Industrias Culturales venimos asistiendo en primera línea al desastre que está suponiendo el COVID-19 para más de 700.000 familias que dependen del cine, de las artes escénicas, de la música. La creación cultural nunca se detendrá. No lo ha hecho a lo largo de la historia y no lo va a hacer ahora. Pero es en las sociedades libres y democráticas cuando la cultura debe ser y es más apoyada, para así conseguir desarrollarse plenamente. No deja de ser triste que hayamos tenido que esperar estos momentos tan duros para propiciar la declaración de la cultura como bien esencial. La cultura es necesaria, vital siempre y debe estar contemplada en la educación desde edades tempranas. Esto no le quita un ápice de agradecimiento hacia esta institución, hacia todos los partidos políticos que la han aprobado unánimemente y en concreto a Geroa Bai, personificada en Koldo Martínez, quien ha sido su impulsor. Muchísimas, muchísimas gracias. Esto es un paso enorme y espero y confío esta declaración sea entendida y aprobada por el Gobierno. Muchas gracias. Sí. Bueno. Buenos días, soy Kim Martínez, de la Federación de Música, Federación de la Música de España. Bueno, antes de nada, agradecer Koldo y los camaradas que, de alguna manera, compañeros que han trabajado para que hoy estemos aquí.
Hoy es el principio de un momento histórico para la cultura. Es un momento de los valientes. La cultura, como se viene diciendo y los datos que tenemos, significan un impacto económico muy importante. Somos el 3,2% del PIB. Y es el momento de entender la cultura como lo que es. Una parte que nos hace ser mejores personas, nos hace ser mejor país. Y con la identidad cultural podemos avanzar mucho más con el impacto económico que podemos conseguir y que podemos llegar. Es cierto que estamos en un momento muy delicado y la cultura necesita no del apoyo, sino del reconocimiento. Y para ello necesitamos trabajar en los planes de rescate de todas aquellas personas, aquella cadena de valor que ha quedado fuera de esas medidas generales que se han adoptado. Tenemos que trabajar en un plan de recuperación que signifique ya el inicio de todo lo que tiene que ser el reconocimiento que ha tenido en Europa la cultura en todos los países. Nosotros nos tiene que tocar. Tenemos que ser valientes a la hora de elaborar los presupuestos. Tenemos que equipararnos al resto del mundo en cuanto a las medidas que están teniendo, a las protecciones. Y algo puntual, tenemos que empezar a hablar de lo que está pasando de cara hacia el 2021. Tenemos que tener un plan de contingencias que de alguna forma nos ayude a saber qué vamos a hacer, flexibilizar todas las normas, normalizar un poco todo esto. Tenemos una situación muy delicada, pero a partir de este momento tenemos que empezar a entender y a convivir con todo esto. Nos queda muchísimo por hacer. Tenemos que trabajar todas las normativas laborales, educativas, fiscales. Tenemos que trabajar el reconocimiento desde el punto de vista industrial y todo para una cosa, para apoyar nuestro talento, para apoyar nuestra creatividad y para, de alguna forma, convertirnos en lo que somos. Somos patrimonio, somos historia y somos cultura. Muchísimas gracias a todos. Buenos días, soy Iñaki Guevara, secretario general de la Unión de Actores y Actrices. A ver, detrás de esta mascarilla que no se ve si estoy enfadado o alegre, hay un corazón que agradece a Koldo Martínez y a Geroa Bai esta iniciativa y agradece que se haya aprobado esta declaración institucional de la cultura como bien esencial. Yo creo que no solo los actores y actrices, sino todos los trabajadores de la cultura, es decir, todo el sector, está muy contento con esto. En este Salón de los Pasos Perdidos, también en el Congreso, hace 3 años, en el Salón de los Pasos Perdidos, me mosquea un poco lo de los pasos perdidos, porque se aprobó en el Congreso por unanimidad también el informe del Estatuto del Artista, por unanimidad. Gracias a todos los partidos políticos. Hoy, en este Salón de los Pasos Perdidos, tenemos una declaración institucional aprobada por unanimidad. Me encanta que los partidos políticos puedan firmar. Ahora, necesitamos concreción. Necesitamos que no haya pasos perdidos, sino pasos que este viaje de 1000 kilómetros empiece con el primer paso. Concreción. Necesitamos leyes. Leyes que hay que legislar de ese Estatuto del Artista. Dinero. Ha dicho Koldo que somos el 3,6 del PIB. Sin embargo, el presupuesto es un 0,2. Francia tiene un 1. No vamos a pedir un 1, porque Francia, que es quizá nuestro modelo, para poder hacer de la cultura algo realmente esencial. Esencial es porque se necesita para la supervivencia. La cultura, el día que todos nuestros partidos políticos, todos nuestros gobiernos, todas nuestras instituciones entiendan que es esencial y asignen los presupuestos y legislen las leyes que capaciten a los trabajadores de la cultura a tener los mismos derechos que los demás trabajadores que no los tienen por su intermitencia, empezaremos a dar pasos hacia adelante. No podemos hacer declaraciones preciosas que lleguen a ser brindis al sol. No podemos
seguir estando en el salón de los pasos perdidos. Necesitamos dirección, necesitamos conciencia de que la cultura es importante, que dejes de ser la paria de los estados, de las administraciones, de las autonomías, de los ayuntamientos. Gracias por esta declaración, pero necesitamos cosas en concreto. Seguimos vivos, incluso en la pandemia, porque nuestra profesión vive de la pasión, de la vocación. Si no, señores, estaríamos muertos. El 70% de nuestro sector, de los trabajadores de la cultura, de actores y actrices, tienen que trabajar en otra cosa para sobrevivir. Pero van a seguir sobreviviendo. Pero esto no tiene que ser. O sea, los creadores deben vivir dignamente de su trabajo. Para eso necesitamos declaraciones como estas y cuestiones en concreto, subir el presupuesto, a generar leyes, y hacemos un llamamiento a todas las administraciones, porque así como el Estado tiene que promulgar leyes del Estatuto del Artista, las comunidades autónomas tienen que promulgar cosas como las cooperativas artísticas. También lloré hace 3 años por la aprobación por unanimidad de las cooperativas artísticas. Sigue sin legislarse. Me queda la esperanza. Gracias. Buenos días a todos. Soy Sandra Fernández, vicesecretaria general de ALES, Sindicato de Artistas Líricos de España. Nuestro sindicato se formó durante la pandemia, siendo conscientes de la situación precaria que vivían la mayoría de los artistas, en nuestro caso líricos españoles, pero bueno, en general. Nosotros iniciamos la campaña de Change.org y queremos dar las gracias, supuesto, a Koldo y a todo su equipo. Y también queremos dar las gracias a todos nuestros compañeros del sector que nos han apoyado en esta batalla, que, bueno, esperemos, me gustaría pensar que no va a ser dura, pero me temo que sí. Estamos viviendo un momento difícil y nosotros queremos pedir al Gobierno y a todas las instituciones españolas que nos apoyen, porque la cultura es un derecho y es necesaria. Nada más, creo que el resto ya lo han dicho todos mis compañeros. Gracias a todos y, por favor, seguid apoyando nuestra campaña porque queremos llegar mucho más lejos. Gracias. ¿Hacer alguna pregunta a cualquiera de las personas del sector, a mí mismo? En fin. Yo también estuve hace 3 años en el Salón de los Pasos Perdidos con ese acuerdo de mínimos que fue el informe del Estatuto del Artista. Entonces, ahora quisiera saber hasta qué punto, como ha dicho Iñaki, esta declaración es un brindis al sol. Bueno, yo creo que es una declaración importante. Todos los grupos del Senado reconocen la cultura como bien esencial y piden al Gobierno que la reconozca, y esto es un primer paso. Mire, yo tengo 67 años, desde los 18 milito en alguna organización política, no había tenido ningún cargo hasta que cumplí 62 años. A los 62 años fui portavoz del partido que gobernaba Navarra. Hasta entonces vivía en la más terrible oscuridad. Conseguí que mi partido, junto con mis compañeros y compañeras, gobernara Navarra. En este momento soy senador autonómico por Navarra. Todo cuesta mucho más de lo que parece. Todo, a todos los niveles. Soy médico, médico de cuidados intensivos, he trabajado en la UCI hasta que llegué al Parlamento Foral de Navarra, sé todo lo que cuesta promocionar la salud, mantener niveles concretos mínimos de salud y en la política pasa exactamente igual. Por lo tanto, esto es un primer paso en el que seguiremos profundizando para hacer
que la cultura no sea solo un bien esencial, sino que sea declarado también un bien de primera necesidad y, ¿por qué no?, como ha dicho el ministro, un derecho fundamental. En Navarra, en la legislatura anterior, en la legislatura de Uxue Barkos, aprobamos una ley de derechos culturales pionera en el Estado. Es verdad, falta su desarrollo, pero una ley de derechos culturales. No hablaba solo de la cultura como un bien esencial, sino de que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a la cultura y que las instituciones tienen que hacerse cargo de que la cultura llegue a todas y cada una de las personas. Todo cuesta mucho, pero desde luego nosotros, y en concreto yo, no voy a abandonar. Sí. Bueno, la declaración ha sido aprobada por unanimidad. No sé si hoy o mañana será leída en el Pleno del Senado a mí me encantaría que lo hiciera la presidenta, pero bueno, por algún miembro de la mesa del Senado. Esto es remitido al Consejo de Ministros y ahí ya es responsabilidad del Consejo de Ministros aprobar la cultura como bien esencial o no. Sí. No, es una declaración, lo reconozco, es una declaración muy básica, pero al mismo tiempo muy importante. El documento lo hemos repartido, no sé si le ha llegado a usted o no, pero en fin, lo hemos repartido y estará, vamos, y como digo, será ya público pues a partir del momento en que, bueno, ya está registrado, o sea que es público ya. ¿Alguna cosa más? Sí. Pues, a ver, esto lo hemos hecho entre portavoces, vamos, promoví yo esta declaración y la hemos canalizado a través de los portavoces de los grupos políticos del Senado. No ha pasado por la Comisión de Cultura. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues eskerrik asko. Sí, perdón. Vale, gracias. Sí. A ver, dos cosas. Una, el motivo por el que otros representantes políticos no estén aquí es fundamentalmente porque podríamos llenar la sala. Pero todos están representados aquí
porque todos los grupos han firmado esta declaración y, por lo tanto, no quisiera que de ninguna de las maneras nadie interpretara que no están. Están todos aquí. Todos han firmado esta declaración. Dos, esta declaración no va al Congreso, esta declaración va directamente del Senado al Consejo de Ministros. Y son los ministros, es decir, es el Gobierno quien tiene que darle vía a la aprobación de la cultura como bien esencial. Y tres, es cierto que se han suspendido pues muchas actividades culturales fundamentalmente en estos momentos de pandemia. Déjeme que le diga que estamos viviendo una situación absolutamente extraordinaria, absolutamente excepcional, en la que nadie sabíamos cómo actuar. Ni los que estaban gobernando en un mar de incertidumbres totales, ni los que desde la oposición, fuera donde fuera, exigían certezas a quienes gobernaban, y déjeme que le diga más, ni siquiera los científicos, a quienes todo el mundo hemos dicho que hay que recurrir para tomar las medidas adecuadas en esta pandemia, tienen tampoco certezas ciertas, valga la redundancia. Por lo tanto, yo en estos momentos, compartiendo con usted que es verdad que la cultura ha sido un poco el pepito grillo de la política en el Estado, en las comunidades autónomas y en los municipios, sí pediría un pequeño, gran esfuerzo de comprensión. Nada. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues nada, eskerrik asko, muchas gracias por venir y muchas gracias también a los representantes del sector cultural, evidentemente, y a todos los grupos del Senado que desde luego han mostrado un talante pues estupendo al aprobar esta declaración. Muchas gracias.